Muy buenas noches, hermanos, amigos y todos aquellos que han dispuesto de un tiempo para acompañarnos el día de hoy en esta meditación, en este estudio de la palabra de Dios. Un saludo a la familia de la fe, a los hermanos, especialmente de la iglesia Palabra de Vida. Bueno, hoy por hoy pues nos vemos en la necesidad de poder llegar a ustedes por este medio, por las razones y circunstancias que todos sabemos. Y esto no es algo local, obviamente esto está afectando prácticamente a todos los países, al mundo entero. Amén. Y bueno, siempre los días martes tenemos un tiempo de oración. Obviamente invitamos a todos y cada uno de ustedes que si tienen algún motivo de oración lo puedan dejar en los comentarios, ¿no? Ciertamente quien les habla y los hermanos que lean esos comentarios van a estar orando por esas circunstancias, necesidades que pueden estar pues afligiéndote en este tiempo. Amén. Invitamos también a cada uno de los que nos vean a hacernos saber que están allí, ya que ciertamente pues no tengo otra manera de llegar a ustedes sino por este medio. Pero si ustedes nos hacen saber que están ahí, obviamente pues nos vamos a regocijar y alegrar grandemente. Un abrazo a cada uno de ustedes, aunque sea de manera virtual. Amén. Siempre cuando nos reuníamos pues teníamos, bueno, como una costumbre el saludarnos con un abrazo, con un beso. No, todo eso lamentablemente pues tiene que ser postergado, pero ciertamente nos une el amor a la palabra de Dios, el amor a Cristo. Amén. Así que el día de hoy, más que una prédica, una palabra del Señor, quiero responder algunas preguntas, ¿no? Ciertamente cuando suceden cosas de este tipo, complicadas, difíciles, empiezan a surgir, bueno, preguntas, nos hacemos preguntas, tratamos de encontrarle una razón a lo que está sucediendo y a lo que va a venir después de esto. Y bueno, en el transcurso de estas semanas, algunas personas como no, me han preguntado algunas cosas, otras las he oído, no que, no, o sea, no que me las hayan hecho a mí, pero he oído personas que han formulado este tipo de preguntas y el día de hoy pues quiero responder, al menos he apuntado aquí esas preguntas, seguramente habrán otras y bueno, te animo a ti también que en el transcurso que vayamos pues compartiendo el día de hoy, esta noche, puedas dejarnos tus preguntas también allí y luego veremos la manera de cómo poder responderlas si es que está pues a nuestro alcance el poder hacerlo. Amén. El hecho de yo estar parado aquí no significa pues que tenga todas las respuestas. Amén. Al igual que ustedes, estamos en el mismo peregrinaje. Amén. Estamos en la misma búsqueda de poder entender los tiempos, poder pues conocer más de las cosas del Señor y hasta donde el Señor nos permita, bueno, responderemos. Pero yo quiero hoy atender a 4 preguntas que me han hecho o he escuchado en las personas y vamos a tratar pues de responderlas con la palabra de Dios. Amén. Hace algunas semanas me subí a un, bueno, a un auto, un colectivo, un taxi, ¿no? Y la persona que estaba ahí me hizo esta pregunta, ¿no? Obviamente pues me conocía, sabe de a qué nos dedicamos, ¿no? Que somos pastores, y me dijo, pastor, ¿ya falta poco? Me dijo.
Obviamente esta pregunta pues hay que especificarla, o sea, ya falta poco, ¿para qué? ¿No? Porque hay dos cosas que las personas tienen en mente o hasta tres. Una de ellas, algunos, bueno, hablan pues del apocalipsis, aunque obviamente esa palabra está mal dirigida, ¿no? Porque apocalipsis, la palabra en su original implica revelación. El apocalipsis es una revelación de Jesucristo, ¿no? Entonces, la palabra correcta, en vez de pensar si ya estamos en el apocalipsis, la palabra correcta sería tribulación, ¿no? Si es que ya falta poco para la tribulación, ¿no? Y bueno, el cine, las películas, pues se han encargado de hacernos consciente de un próximo fin del mundo, ¿no? O sea, cuando una persona dice, si ya falta poco, obviamente algunos piensan en esto, ¿no? En lo que es la tribulación, pero otro grupo de personas, que en ese caso, bueno, me incluyo yo por ser parte, pues, del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, sería lo que algunos conocen como el rapto, pero esa palabra tampoco, digamos, está en la Biblia. La palabra que aparece es arrebatamiento, ¿no? Cuando Jesús viene por su iglesia. Entonces, cuando preguntan si ya falta poco, bueno, algunos dicen, ¿para qué? Para que Jesucristo venga a llevar a su iglesia, o falta poco para que empiece la tribulación, ¿no? Entonces, para aquellos que creemos en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, y que tenemos nuestra esperanza puesta en Él, obviamente, pues nosotros creemos que falta poco para que Cristo venga a llevar a su iglesia, ¿no? Obviamente, aquellos pues que no creen lo que dice la palabra de Dios, o que se dejan llevar, digamos, por las cosas que ven en el mundo, bueno, ellos están pensando en una tribulación, en un fin del mundo, ¿no? Lo que la Biblia llama tribulación. En el Evangelio, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, quiero que me acompañen allí, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. El apóstol Juan, ¿no? El autor del Evangelio de Juan y del libro de Apocalipsis, escribió 3 epístolas. Una de ellas, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice de esta manera en relación a la pregunta que me hicieron. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, ¿no? O sea, no es que estamos en los últimos, ¿no? La Biblia dice aquí, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, la Biblia nos habla de un último tiempo. Amén. Y ciertamente podríamos decir pues que a lo largo de la historia han habido muchos anticristos, ¿no? Personas que dicen ser el Cristo, que dicen ser los salvadores, que dicen ser los Mesías. Generalmente muchas de estas personas han formado grupos, sectas, ¿no? Algunas religiones, pero todo dice aquí, en esto sabemos o conocemos que es el último tiempo, y quizás en este tiempo en el que estamos pues es algo que se ha visto quizás con mayor, se ha visto mucho más. Entonces la Biblia habla de un último tiempo, y estamos hablando de algo que fue escrito hace 2000 años atrás. Si hace 2000 años atrás era el último tiempo, ¿qué podríamos decir nosotros ahora? ¿No?
Y si uno va al libro de Apocalipsis, el último capítulo de este libro, es decir, el capítulo 22, libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 7 y versículo 20, la palabra de Dios dice, y acerca de la venida de Cristo, dice Apocalipsis 22, 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, Cristo Jesús mismo en esta parte de la escritura está anunciando, está diciendo, dice, he aquí, vengo pronto. Entonces, la venida de Cristo Jesús definitivamente es algo seguro, es algo cierto, es algo obviamente pues que muchos esperamos y obviamente es algo que muchos no esperan tampoco, ¿no? Porque muchos quieren seguir seguramente viviendo su vida a su manera y haciendo lo que quieran, pero llegará un momento en que tendrán que confrontarse con esta gran verdad, lo crean o no lo crean. Amén. Mucha gente no creyó la primera vez que Cristo Jesús vino, que Él era el Mesías, el Salvador, el Redentor, pero eso no impidió que Él viniera. Eso no impidió que Él diera su vida en sacrificio por la humanidad. Y obviamente, pues, si un grupo cree o no, no va a impedir que Cristo venga. Ahora, ahí mismo en el capítulo 22, el versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, he aquí vengo pronto, dijo él, he aquí vengo en breve. Entonces, si hace 2000 años atrás faltaba poco, bueno, cuánto menos falta ahora. Obviamente, si tú eres un seguidor de Cristo, si tú has puesto tu fe en Él, obviamente lo que falta poco es para que Él venga por su iglesia. Pero si tú obviamente has decidido vivir a tu manera, sin tener en cuenta a Dios, lo que tú estás esperando es la tribulación o como algunos suelen llamar el fin del mundo. Aunque este mundo, así como lo conocemos, todavía tiene para muchos años, ¿no? Entonces, falta poco, podríamos decir que muy poco. Amén. Y hemos estado hablando de lo que está pasando y como he dicho anteriormente, esto es solo el principio, esto es el inicio, ¿no? Porque después de esto, obviamente va a venir crisis económica, va a haber mucha gente que no tenga empleos, esto va a generar mucha pobreza, hambre, ¿no? Si ya el Perú, hablando del Perú, tenía una tasa de desnutrición bastante alta, imagínense pues que esta tasa se va a elevar, ¿no? Porque al no tener una economía pues que está creciendo, desarrollándose, obviamente muchas actividades se paralizan, se detienen, empresas quiebran. Por ejemplo, hemos estado oyendo, centrándonos en lo que acontece aquí en el país, ¿no? Que obviamente pues se va a replicar en todos los países en mayor o menor grado, ¿no? Ya el ministro ha hablado de cierre de toda actividad social, hablando de cines, de discoteca, de fiestas sociales, ¿no? Entendemos pues que quizás a nivel educativo también el inicio de las clases, ¿no? En que los niños vengan al centro educativo también se va a postergar o se va a correr muchos meses, ¿no? El tema de iglesia, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que me han hecho que vamos a responder, pero entendemos que también como iglesia reunirnos en un lugar también se va a postergar todo este año. En fin, ¿no? O sea, esto es solo el inicio de lo que la Biblia llama en otro texto que vamos a ver, inicio de
dolores. Entonces, ¿falta poco? Sí. ¿Para qué? Esa es tu decisión. ¿Para que Cristo venga por su iglesia o esperando pues lo que se conoce como la tribulación? Tú decides en qué tiempo o en qué momento situarte. Amén. Otra pregunta, la segunda pregunta sería, ¿Dios sigue estando en control de lo que está pasando o ya se le escaparon las cosas de las manos? ¿No? Bueno, obviamente pues para los que creemos en Dios, ¿no? O sea, ¿Dios está en control o ya se le escaparon las cosas de las manos? Bueno, para eso pues tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿no? De primera, yo tengo que decirles pues que Dios siempre está en control. Ahora, el porqué de todo esto, bueno, esa es otra pregunta que vamos a responder después, ¿no? Pero vayamos a Apocalipsis, ya que estamos ahí, vamos a comenzar. En Apocalipsis capítulo 13, hablando de este tiempo de tribulación, del anticristo y todo lo que menciona la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice, hablando pues acerca de la bestia, del anticristo, dice, Apocalipsis 13, 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La Biblia dice acá, y se le permitió. La pregunta sería, ¿quién se lo permitió? Amén. Obviamente, pues, quien se lo permitió, ¿quién fue? Dios, porque dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. Y no solo guerra contra los santos, sino vencerlos. ¿No? Uno dice, bueno, pues, si el diablo hace guerra contra los santos van a prevalecer. En este caso, en este momento de la historia de la tribulación, no, Dios va a permitir que los santos sean, ¿qué? Vencidos, ¿no? En esta batalla. Pero dice bien claro acá, que se le permitió. Entonces, si se le permitió, alguien se lo tuvo que permitir, ¿no? Entonces, no es que él iba a hacer lo que él quiere, no. Hay un Dios que dice hasta dónde, cuándo, en qué lugar, ¿no? Ahora, hay otro texto, ustedes recordarán, en el libro de Lucas, capítulo 22, justo hablando de, bueno, de este tiempo, pues, de Semana Santa, los últimos días, especialmente, pues, de la negación de Pedro. Antes de que esto sucediera, Jesús le habló a Pedro, ¿no? En el capítulo 22 de Lucas, versículo 31, Lucas 22, 31. Miren lo que dice, ¿no? Por eso, cuando uno lee la Biblia, pues tiene que leer, no rápido, ¿no? A veces uno por cumplir, bueno, lee. Pero hay que reparar en cada palabra, porque cada palabra que está escrita ahí dice mucho. Amén. Dice, dijo también el Señor, o sea, Jesús le está hablando a Pedro, pero aquí lo llama por su otro nombre, Simón, ¿no? Dice, Simón, Simón, dice, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, claro, antes hemos leído pues que es a Pedro a que el Satanás había pedido, pero uno lee ahí y dice, os ha pedido para zarandearos. O sea, ¿a quién pidió el diablo? A todos los discípulos, a los 12, ¿no? O a los 11 ya, aparte de Judas.
O sea, a quien ha pedido el diablo para zarandearlos en realidad fue a todos. Porque a la hora de la hora recordaremos pues que todos le dejaron, ¿no? A Jesús nadie lo acompañó a la cruz, más que algunas mujeres ahí, pero sus discípulos hicieron agua, ¿no? Entonces, pero miren lo que dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. La pregunta sería, ¿y a quién le pidió Satanás para zarandear a los discípulos? Obviamente, pues, a quien esos discípulos le pertenecían. ¿Y a quién le pertenecían esos discípulos? Obviamente le pertenecían a Dios. Ellos habían decidido seguir a Cristo. Ellos habían decidido creer en Él como Mesías y creer no solo en Él, sino en su Padre, ¿no? En Dios. Y Satanás no es que él iba a venir así, no, yo hago lo que quiero, acá déjenme esos discípulos, yo los voy a hacer chicharrón. No. Él tuvo que, ¿qué? Pedirlo. Dice, Satanás os ha pedido. Amén. Así que las cosas que a veces nos acontecen a nosotros, no es que a Dios lo tomen por sorpresa. Amén. Algún tipo ahí de negociación ha habido, entre comillas, donde Dios permite que haga algunas cosas. Pero si Dios lo permite, obviamente, pues no lo hace con el sentido de destruirnos. Si Dios lo permite, lo hace con el sentido de ¿qué? De limpiarnos. Amén. De purificarnos, de afirmarnos, como hemos visto en anteriores veces. Amén. Entonces, vemos pues aquí que el diablo se le tiene que permitir. El diablo tiene que pedir. No es que él haga lo que quiera. Dios siempre está en control. Y un último caso, podemos verlo pues en la vida de Job. Job capítulo 2, versículo 6. Obviamente hay otros versículos, pero los que han leído el libro de Job, sabemos pues todo lo que le pasa a este hombre piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén, lo cual dice pues que las cosas malas no solo le pasa a la gente mala, también le pasa a la gente buena, pero siempre hay un propósito por el cual Dios permita una u otra circunstancia. Y en Job capítulo 2, versículo 6, ¿no? Después de que Satanás había destruido su economía, su ganado, había dado muerte a sus hijos, Satanás va y le pide pues a Dios que lo deje tocarlo a él, o sea, con alguna enfermedad, con algo. Y el versículo 6 de Job capítulo 2 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Miren, o sea, Satanás va a poder enfermarlo, va a poder afligirlo, pero Dios le dice, cuidadito, su vida no me la vas a tocar. Y todos sabemos pues que Job nunca murió, o sea que no murió en esa prueba, en esa tribulación que enfrentó. Job vivió muchos años más después de esta prueba que él tuvo, amén, pero ¿quién determinó? Obviamente Dios, dice, he aquí, está en tus manos, pero guarda su vida, no toques su vida, ¿no? Y podríamos mencionar otros textos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se me viene lo que dice el libro de Corintios, si no me equivoco, segundo de Corintios, donde dice que no hay tentación que no sea humana, pero dice que Dios es fiel para que juntamente con la tentación darnos la salida. O sea, si vamos a ser tentados y todos somos tentados, Dios le ha dicho al diablo, mira, la tentación tiene un límite. No hay tentación sobrenatural. Hay tentación hasta donde la persona
soporte o aguante, como quien dice. Amén. Entonces, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, juntamente con la tentación, Dios les da la salida, porque Él es fiel para ello. Entonces, ¿quién está en control aquí? ¿Quién está en control de nuestras vidas como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor? Nosotros no estamos a merced de las circunstancias. Nosotros no estamos a merced del diablo. Nosotros estamos bajo el cuidado y la protección ¿de quién? Del Señor. Y si el Señor permite algo, bueno, Él tiene un propósito, Él tiene una razón. Pero Dios está en control. A Dios no se le escapa nada de las manos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Dios cuida especialmente pues a su pueblo, a sus hijos, a los que creen en Él. Y aún en las circunstancias del mundo, Él está en control. Aunque pareciera que no. Aunque pareciera que el hombre hace lo que quiere, el hombre no hace lo que quiere, ¿no? Miren, esta circunstancia, no vamos a decir que Dios pues la ha enviado, quizás la ha permitido, pero está demostrando que el hombre no está en control. El hombre no está en control. Amén. Hay naciones en las que este virus se les está escapando de las manos. Muchos gobernantes ante la impotencia están levantando su mirada al cielo, ¿no? Y reconocen pues que solo Dios puede librar, ¿no? Dios puede detener este virus en sus países, en sus naciones, ¿no? Ahí habremos visto pues muchos videos de cómo la policía en diferentes lugares está orando, porque claro, ellos están en el frente de batalla, y cuando uno está en el frente de batalla, ahí se le quita a uno todo lo valiente, todo lo poderoso que uno se puede sentir porque sabe que puede morir. Lo mismo con los doctores, las enfermeras, en fin. Cuando uno se confronta con la muerte o tiene la muerte cerca, hermano, ahí todos se vuelven creyentes. Todos miran a Dios porque saben que la muerte es real. Y ellos obviamente la están viendo de primera mano. Nosotros la contemplamos, bueno, por el televisor, todo. Pero esa gente la ve de primera mano y sabe que la muerte es real y que le puede tocar a ellos. Y ante la incertidumbre de la muerte, de qué puede haber más allá, no queda más que mirar al cielo porque la Biblia, porque Dios nos dice qué puede esperarle al hombre. Vida eterna o condenación eterna. Pero esa es tu decisión, no es decisión de Dios. Tú decides cómo quieres enfrentar la muerte. Así que Dios está en control. A Dios no se le escapa de las manos. Y ahí vendría la pregunta, la tercera pregunta. ¿Y por qué todo esto entonces? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Obviamente, pues, yo lo único que podría decirles es que está escrito. Amén. Amén. ¿Por qué tiene que ser así? Porque así quedó escrito, así dijo Dios que iba a suceder. No podemos ir al libro de Mateo capítulo 24, por ejemplo. Libro de Mateo capítulo 24, versículo 6. 24, 6 al 8. Mateo capítulo 24, versículo 6. Jesús está respondiendo a una pregunta que le están haciendo sus discípulos. Una de ellas es: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿No? Y Jesús respondiendo a esta pregunta, bueno, en realidad responde a tres, ¿no? Pero a esta en particular dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Bueno, siempre han habido guerras, dirán algunos, ¿no? Mirad que no os turbéis, ¿no? Claro, uno cuando escucha guerra pues se turba, se asusta. Pero Dios dice: oiré de guerra, pero mirad
que no os turbéis. O sea, como que nos dice, iglesia, tranquilos nomás, no se turben. Claro, uno se aflige, uno se angustia, ¿no? Porque sabemos pues que una guerra no trae nada bueno, va a haber muerte, destrucción, calamidad. Pero dice, oiréis de guerra y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, ¿no? Si algo hubiésemos querido que Dios no diga es esto, pero lo dijo. Es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin. El 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres. O sea, no, claro, a lo largo de la historia han habido pestes, por eso dice en plural acá, habrá pestes. Esta es una más de tantas. ¿Habrá qué? Hambres, porque a lo largo de la historia han habido hambres o hambrunas. Ahora se viene una más, porque como dije al principio, esto es solo el inicio, esto recién comienza, ¿no? Van a venir hambres. Ahora pasará este virus y como siempre ha pasado, aparecerá otro, ¿no? Entonces, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿no? Ahora, no sé pues si es por lo que estamos en cuarentena o no, y todo el mundo, entre comillas, está en silencio, pero la semana pasada aquí nomás pasaron como 3, 4 temblores, ¿no? Y han habido algunos terremotos en varios países, bueno, solo por hablar de estos días. Pero en realidad, pues, en estos últimos meses, años, han habido todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora mismo en África, ¿no? Claro, empezó casi en diciembre, pero se prolonga hasta ahora una plaga de langostas que está barriendo buena parte de África, arrasando con los cultivos. Ahora, la pregunta es, cuando esta gente pierda, como ya muchos lo han dicho, sus cultivos, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a comer si ya no va a tener nada? ¿Qué va a pasar a esta gente? Hambre, ¿verdad? Y lo podemos ver, es algo que está ahorita en la noticia, un enjambre, una manga le llaman, ¿no? De langostas. Hace algunos meses atrás un incendio que ha durado casi como 6 meses en Australia, que ha arrasado hectáreas y hectáreas de vegetación. Han muerto millones y millones de animales en Australia, ¿no? Es algo que ustedes pueden obviamente corroborar. Y tantas otras cosas más. Entonces, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el 8, y todo esto será principio de dolores, ¿no? Principio de dolores, porque cuánto sufrimiento, cuánto dolor hoy nomás estamos, o mucha gente está experimentando, ¿no? Especialmente pues si alguna persona es víctima de este virus y fallece, los familiares de esta persona, uno, que no lo pueden ir a visitar al hospital. 2, que si muere en el hospital ellos no van a poder ir a recoger su cuerpo para llevarlo a su casa para el velorio, en fin, para la despedida correspondiente. No, del hospital mismo vienen, embolsan ese cuerpo y lo llevan al crematorio. No hay una despedida, no hay ahí un velorio, no hay familiares alrededor, no hay un último adiós, no. Al crematorio, y si uno tiene suerte, a los días te llega tu frasquito con las cenizas de tu ser querido. Qué dolor, qué sufrimiento, ¿no? Lo viste salir de tu casa y ya,
Eso fue todo. Ya no lo vuelves a ver, ¿no? Entonces todo esto es principio de dolor. Entonces, ¿por qué todo esto? Simple y llanamente porque está escrito, ¿no? Es necesario, como dice otro versículo ahí. Y como les dije, ¿no? Esto se va a poner mucho peor. Porque viene pues la crisis económica. Ya hay empresas que están cerrando, quebrando. Yo me imagino los cines, ¿no? No van a poder abrir en todo este año. En fin, todo lo que movía, digamos, pues esta industria deportiva, ¿no? Ya prácticamente este año no va a haber ligas, ¿no? ¿Cómo van a sostenerse estos clubes, estos jugadores? Me imagino que van a tener que salir a buscar chamba, ¿no? A buscarse el sustento de otra forma, por citar algunos oficios, las aerolíneas, por ejemplo. Estaba hablando con un amigo mío que trabaja en el aeropuerto y me decía, lo que nosotros sabemos de primera instancia es que hasta el mes de julio el aeropuerto va a estar cerrado, ¿no? ¿Al mes de qué? De julio. ¿Cuánto estamos? Abril. ¿Qué nos están diciendo? ¿O qué podemos pensar de esto? Que simplemente esto tiene para rato. Pero entiendo pues que el gobierno quiera darnos las cosas de a pocos, ¿no? Pero como yo no soy el gobierno, y yo no tengo por qué decir las cosas de a poco, sino informarles a ustedes, especialmente pues a quienes consideran las palabras que nosotros decimos, hay que estar preparándose para lo que viene. No es que el 26 nos abren la puerta y ya, por fin, ya termina la cuarentena, voy a seguir con todo. No, hermano, olvídense, todo cambia, todo ha cambiado. El 26 vamos a salir a un mundo totalmente diferente, quizás al mundo que vea el regreso de Cristo Jesús. Y ahí es donde viene la cuarta pregunta, y con la que quiero terminar. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Amén. Pregunta pues que obviamente tenemos que hacernos. Y bueno, yo quiero ir a un texto en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. La pregunta número 4 sería, ¿qué va a pasar con la iglesia? Ya digamos, hablando ya más íntimamente, ¿no? Con nosotros. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué está permitiendo Dios todo esto y que esto de alguna u otra manera también afecte al cuerpo de Cristo, a la iglesia? Porque bueno, entendemos y sabemos pues que los templos como tales están cerrados y muy probablemente pues continúen cerrados todo este año, ¿no? Por el tema pues de que congregamos personas. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de ¿quién? Por la casa de Dios. Y obviamente esta circunstancia que estamos viviendo tiene que sincerar muchas cosas dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, dentro de lo que uno denomina ¿qué? Iglesia. Amén. Obviamente muchos de ustedes son conscientes y bueno, es algo que a veces nos sacan en cara por ahí, ¿no? De mucha gente que se aprovecha del evangelio para lucrar y todo. Bueno, ahora se va a ver, pues. Realmente quién está al servicio de Dios por amor a Dios y por amor a la gente, y quienes lo estaban teniendo otros intereses ajenos de ellos. Amén. De manera particular yo puedo decir que yo no estoy aquí
Uno, porque yo quise, fue un llamado de Dios, y desde un primer momento, si algo aclaré con Dios fue lo siguiente, que si Él me llamaba a servirle, Él se iba a hacer cargo de mí y de mi familia. Amén. Obviamente yo no iba a depender de ningún hombre, de ninguna institución, yo iba a depender de Él, y a lo largo de estos 20 y tantos años es algo de lo que puedo dar fe. Porque todos los que son de la familia de esta iglesia saben que nunca hemos exigido nada. Nunca hemos exigido que diezmen o que den sus ofrendas. Todo voluntariamente y conforme lo sientan en su corazón. Amén. Porque es la manera como uno tiene que hacer las cosas. Si Dios no pone el sentir, si uno no lo hace en fe, mejor que no lo haga. Amén. Y hemos dependido de Dios. Es más, hoy por hoy nosotros estamos aquí preocupados en cómo poder servir a nuestra comunidad. Y como se han dado cuenta, nosotros no estamos pidiendo aquí y allá, no, estamos buscando de una u otra forma, porque tenemos que ayudar. Tenemos que ver cómo dar de comer a familias que no tienen que comer. Estamos moviéndonos, preocupados en eso, antes de estar pensando en nosotros, ¿no? Así que hay un desafío grande para la iglesia del Señor. Amén. Y nos estamos preparando. Vamos a salir a bendecir esta comunidad que nos acogió hace 23 años. Vamos a salir a bendecir este pueblo de Manchay. Porque para eso servimos a Dios. Para servir a la gente, para amar a la gente. Pero quien tenía o haya tenido otros intereses, obviamente no van a poder soportar esta situación. Amén. Porque un año, entre comillas, que no hay iglesia, que no hay reunión, como quien dice, ¿de dónde? Pero aquí se verán realmente, pues, quiénes fueron realmente llamados y quiénes no. Como dice, ¿no? Quiénes son los asalariados y quién realmente es el verdadero pastor de las ovejas. Porque el asalariado ve venir todo esto y dice, muchachos, lo siento, la cosa está tranca, y agarra sus maletas y se va. Pero el que es llamado por Dios, el que tiene corazón de pastor, se va a quedar allí. Amén. Cuidando de esa grey que el Señor le ha dado. Entonces, obviamente hay una prueba, hay un juicio, ¿no? Porque nosotros estamos creyendo y hemos hablado de un último avivamiento, de un gran derramar espiritual, de un gran despertar espiritual, de un gran mover de Dios, pero eso tiene que venir sobre la iglesia del Señor, pero esa iglesia realmente convertida, esa iglesia realmente santa, esa iglesia realmente temerosa de Dios, y esa es la que va a quedar, esa es la que va a permanecer firme y fiel en medio de toda esta circunstancia. Porque esa iglesia sabe y tiene una promesa. Mateo 16, 16, y con esto quiero ir terminando. Mateo 16, 16 dice, Mateo 16, 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo a una pregunta que Jesús había hecho, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y acá viene el punto importante. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es que el diablo haya cerrado la iglesia o las iglesias. Amén. Al contrario, la iglesia se ha multiplicado.
buscado. Porque ahora la iglesia está en diferentes lugares, en diferentes casas. Amén. Donde hay un hombre, una mujer, un joven, una señorita temerosa de Dios. Porque ahí está viendo iglesia ahora. Amén. Como muchos de los que están acá viéndonos seguramente en compañía de la familia, donde están compartiendo un tiempo de oración, de alabanza y ahora están escuchando la palabra de Dios. Ahí, ¿qué cosa está viendo? Ahí está viendo iglesia. O sea, cerró hablando de este templo físico, pero se han abierto, no sé, 15, 20, 25 casas, hogares, a lo largo y ancho de todo, ¿qué? De todo Manchay. Podríamos decir que a lo largo y ancho de todo el país. Amén. Si es que obviamente, pues, los pastores han hecho un buen trabajo y le han dado a entender al creyente que ellos son iglesia, que no son cuatro paredes, que no es un templo que tiene un letrero y dice iglesia tal, no, la iglesia somos nosotros y ahora tenemos que ser sal y luz, como siempre hemos sido, pero quizás hoy más que nunca. Amén. Desde aquí nosotros estaremos pues seguiremos compartiendo, animando, viendo la manera de cómo seguir sirviendo, de cómo poder bendecir a la comunidad. Amén. Sabiendo que no importa qué pase o qué el enemigo quiera hacer. Jesús dijo, el infierno no va a prevalecer. En otras palabras, el diablo no va a ganar. Amén. Porque quien está al frente es Cristo Jesús. Y esa es la promesa, esa es la confianza que hoy cada hijo e hija de Dios debe de tener. Amén. La iglesia sigue. La iglesia no se ha detenido. Amén. Y a ti, hermano, hermana, yo te reto, te desafío a que tú sigas ahí donde tú estás. Amén. Hoy que seguramente ya conoces un poco más a tus vecinos, ¿no? Porque antes se van al trabajo temprano y llegan a hoy, uno a veces ni sabía quién vivía al costado. Ahora sí, al menos de lejito, pero ahí está. Amén. Y seguramente, pues, así como hemos respondido estas preguntas, ellos tienen las suyas. Y los que tenemos la respuesta o la mayoría de la respuesta, ¿quiénes son? Nosotros que tenemos la palabra revelada de Dios. Amén. Habrá un momento pues en que nos volveremos a juntar todos. Gloria a Dios cuando ese día llegue. Pero como hablamos en una enseñanza, nuestros propósitos están claros. Adorar a Dios, servir a Dios. Amén. Predicar su palabra. Cumplir con la misión de anunciar el evangelio a toda criatura. Ahora cada hombre o cada mujer en los hogares pues en que no exista un varón se ha convertido en ¿qué? En lo que siempre Dios dijo que debía ser, un sacerdote o un pastor en su casa. Amén. Así que obviamente hay un gran reto, un gran desafío, pero el Señor está con nosotros. Amén. Entonces, animamos y exhortamos a cada uno de ustedes que no le haya entregado su vida a Cristo Jesús, que lo haga. Que ahí donde esté pueda doblar rodillas, elevar una oración al cielo y rendirle su vida a Dios, rendirle su vida a Cristo Jesús. Pedirle pues que lo cambie, que lo perdone, que lo limpie, que lo haga una nueva criatura. Porque solo fundados en la roca vamos a poder permanecer firme frente a todo lo que ha de acontecer pronto. No solo en nuestro pueblo, en la nación, en el mundo. Amén. Familia, el Señor les bendiga. Entonces, nos vemos la próxima semana. Gloria